Conocimiento y control de los procesos de pensamiento y aprendizaje. La metacognición es el conocimiento y el control de la propia actividad cognitiva, es decir, la forma en la que se procesa la información proveniente del entorno de manera consciente. La implementación de estrategias tanto cognitivas como metacognitivas son usadas en la resolución de tareas. Las habilidades cognitivas se refieren a las habilidades necesarias para realizar una tarea, mientras que las metacognitivas son habilidades para entender cómo se realiza dicha tarea, para así poder gestionar recursos personales en función de tareas semejantes. La metacognición presenta 4 características. Primeramente, reconocer los objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental. La segunda es seleccionar las estrategias para conseguir los objetivos planteados. Luego viene la autoobservación del propio proceso de generación de conocimientos para comprobar si las estrategias elegidas son adecuadas. Y finalmente, evaluar los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los objetivos. La autorregulación es la reflexión consciente sobre el propio conocimiento durante el proceso de aprendizaje. Es un proceso autodirigido, a través del cual las personas que aprenden transforman sus capacidades cognitivas y afectivas en habilidades académicas para el logro de sus objetivos de aprendizaje. Así, mientras que la metacognición se refiere al plano cognitivo del pensamiento, la autorregulación implica componentes cognitivos y emocionales, de comportamiento y del contexto. La autorregulación posiciona a los y las estudiantes en un rol activo, ubicándolos como protagonistas de su propio aprendizaje. De esa manera, se interiorizan los objetivos que se persiguen de manera consciente. Las personas estudiantes deben asumir un rol proactivo a partir de su estilo de aprendizaje, por medio del control y la regulación de las estrategias que le permitan alcanzar las metas propuestas. El proceso de autorregulación del aprendizaje diferencia 3 fases interconectadas entre sí. La fase de anticipación son los procesos y las creencias que influyen y que preceden a los esfuerzos por aprender y preparar el terreno para el aprendizaje. La fase de desarrollo. Esta tiene lugar mientras él o la estudiante lleva a la práctica su planificación y afectan la concentración y la ejecución considerando el contexto de la enseñanza, docentes y compañeros y compañeras. En estos procesos, la autoobservación y el autorrefuerzo juegan un rol clave. La fase de reflexión tiene lugar tras el esfuerzo por aprender e implica autoevaluación, autorreacción y la autosatisfacción en el aprendizaje. En general, la persona estudiante debe conocer sus emociones y sus estrategias de aprendizaje. Este autoconocimiento le permite cuestionar, planificar y evaluar su proceso de aprendizaje, además de visibilizar con claridad lo que desea aprender, sus motivaciones y creencias, sus conocimientos previos, las formas en las que resulta más sencillo y más complejo aprender, las estrategias de aprendizaje, los recursos a mano y el contexto en el que debe resolverlo. Para todo esto, es necesario apoyarse en estrategias tanto cognitivas como metacognitivas, que le permitan asumir el reto y gestionar de manera adecuada su proceso de aprendizaje. Visibilizar el aprendizaje se refiere a hacer visibles aquellos procesos de pensamiento a través de los cuales la persona transita para llegar a adquirir el conocimiento. Esto permite tener procesos eficaces de aprendizaje, pues la persona tiene la oportunidad de expresar sus ideas, conocimientos previos y sentimientos sobre lo que aprende. Es un recurso que sirve para gestionar de mejor forma el proceso de conocimiento. Para hacer el aprendizaje visible, la persona docente debe hacer explícitas las metas y establecer criterios para saber el grado en el que fueron alcanzadas. Igualmente, es necesario monitorear los avances de los y las estudiantes, ofrecer retroalimentación, no castigar los errores, tomar decisiones basadas en las evidencias y el conocimiento sobre los mecanismos que favorecen el aprendizaje, pero sobre todo realizar lo anterior con pasión y compromiso. Las estrategias metacognitivas deben enseñarse de manera explícita, es decir, cada estudiante debe saber el tipo de estrategia que está empleando, para qué sirve y cómo puede aplicarlas según la tarea cognitiva por enfrentar, de forma tal que pueda tomar decisiones respecto de cuál es la mejor estrategia por emplear y cuándo aplicarla. Hasta que una persona toma conciencia de sus propias formas, estilos de aprendizaje y estrategias, se conoce a sí misma y puede interiorizar las estrategias que le permiten recabar, producir, evaluar y emplear la información de manera exitosa en distintas áreas. Estrategias para educar el pensamiento en el aula. Todo el entorno en el que se involucra la persona que aprende debe favorecer el proceso para hacer visible el pensamiento. Para esto, es preciso crear culturas de pensamiento, es decir, valorar el pensamiento y hacerlo visible en cada momento.
Algunos autores proponen 8 fuerzas culturales que imprimen una cultura de pensamiento en el aula. Estas fuerzas culturales son: expectativas. Se requiere que la persona docente tenga altas expectativas de que sus estudiantes utilicen el pensamiento para aprender, resolver problemas, preguntarse y tener perspectivas. Oportunidades. Las expectativas de la persona docente lo llevan a crear oportunidades de aprendizaje en las que los niños y las niñas pueden utilizar distintas formas de pensar para comprender y aprender. Se dejan abiertas las puertas hacia la curiosidad y el pensamiento. Lenguaje y conversaciones. Las interacciones entre las personas adultas y los niños y las niñas ponen al descubierto tanto las expectativas que la persona docente tiene del niño o la niña, como la manera en la que valora el pensamiento en su aula. Modelar es la manera en la que la persona docente modela el pensamiento y marca la forma que tendrá la cultura en el salón de clase. Interacciones y relaciones. Se refiere al discurso de la persona docente en el aula, es decir, sus interacciones con los y las estudiantes. Ambiente físico. El ambiente físico no solo revela la filosofía de la persona docente y cuánto valora el pensamiento, sino también pone al descubierto el trabajo de los niños y las niñas, respeto y valora el pensamiento que ha dado forma a un trabajo. Tiempo. La persona docente abre espacios para la reflexión y crea oportunidades en las que los niños y las niñas pueden pensar. El propósito es ir trasladando el protagonismo inicial que tiene la persona docente a los y las estudiantes, en un proceso de andamiaje en el que a medida que la persona adquiere conciencia y control sobre la tarea, se le retira el apoyo de manera progresiva, aumentando así su autonomía, favoreciendo entonces sus habilidades metacognitivas y el desarrollo de sus procesos cognitivos a nivel superior, aumentando paulatinamente la complejidad. Para ello, algunos autores proponen 4 métodos. La instrucción explícita es donde la responsabilidad de la comprensión y la resolución de las tareas es asumida por la persona docente. La práctica guiada. En esta, la responsabilidad es compartida por docentes y estudiantes. La práctica cooperativa, donde la responsabilidad es compartida por un grupo de estudiantes. Y finalmente, la práctica individual, donde la responsabilidad es asumida en su totalidad por una persona estudiante. De esta forma, gradualmente la persona va adquiriendo destrezas, competencias y habilidades para conocer y controlar de manera consciente su propio proceso de aprendizaje, en conjunto con otros y ajustado a sus necesidades, mientras que la persona docente ayuda a gestionar y realimentar las estrategias empleadas en cada estudiante, asumiendo su rol de guía y evaluando el progreso de manera formativa.